Pues, en primer lugar, agradecer a la Casa Colón y a su Centro de Estudios de América y a quien lo dirige, que ya no lo ha dicho, pero yo sí lo voy a decir, pues tenemos una relación, digamos, de compartir estudios de pupitre en parvulitos, o desde parvulitos, podemos decirlo así, y vamos, yo sé que Montserrat León pues, se ha dedicado siempre a los estudios de historia colombina y también pues cuando me propuso hablar de algo me dijo algo de actualidad y buscamos un tema y dije pues dentro de lo que es mi área de conocimiento digo puedo hacer una incursión, que es lo que voy a hacer en lo que son los derechos laborales vistos desde la perspectiva de los tratados internacionales regionales en el ámbito regional americano y también cómo está actuando la Corte Interamericana. Y lo que sí que voy a decir es que voy a hacer una mirada desde un europeo español que mira a normas internacionales regionales y compara y ve cosas. Me he nutrido sobre todo de fuentes que son juristas del otro lado del Atlántico, pero algunas cosas que voy a decir, pues digamos, son un poco la mirada que hace pues, un profesor de Derecho del Trabajo español a estas cuestiones. Y dicho esto y agradeciendo a quienes tenemos aquí y también quienes están en online viéndonos, pues pasamos, si podemos pasar, no sé si tenemos que subir esto. Para minimizar la rayita. Vale, de acuerdo. No pasa. Es que hay veces que la primera se atasca un poco. ¿He pasado dos? Sí, creo que sí. Bueno, pues en primer lugar, cuando hablamos de la Corte, antes de hablar de los derechos sociales, vamos a hablar un poquito de la Corte Interamericana. Decir que la Corte pues, se engarza dentro de la Organización de Estados Americanos, que nace pues, a raíz de Naciones Unidas, de la nueva configuración mundial, en el año 48, 1948 del siglo pasado, y pues todos los, digamos, organismos regionales y también el americano tienen su propia carta en la que ya en el año 48 hay algunas referencias a temas o contenidos propiamente laborales que tienen que ver con las condiciones justas y equitativas de trabajo, que tienen que ver con algunos derechos que nosotros llamamos derechos colectivos, relacionados con la libertad sindical, que es un derecho de asociación, y algunos aspectos de seguridad social y de salud. Y nuevamente en la Declaración Americana de Derechos del Hombre pues también tiene algunas pequeñas menciones a derechos laborales, pero los instrumentos normativos más internacionales en el ámbito americano más importantes son dos. Por una parte, el Pacto de San José, que se adopta en 1969, pero no entra en vigor porque es necesario para los instrumentos internacionales, para su entrada en vigor, pues que se vayan adhiriendo los estados, sus ratificaciones y que haya un número suficiente de estados. Entonces, pues hay un decalaje, por decirlo así, de casi 10 años, hasta el año 78, pues no empieza a funcionar lo que es el Pacto de San José, que sería la Convención Americana de Derechos Humanos, mutatis mutandis, si nos ponemos en Europa, sería el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El nuestro es del año 50, el suyo del año 69. Bueno, y en primer lugar, para entender un poco diferencias y aproximarnos también a cómo abordan las cuestiones de derechos de contenido social, económico,
social y también pues, derechos incluso culturales. Y hoy en día se utilizan las siglas DESCA para hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y son muy utilizadas por, digamos, la doctrina americana. Pues ese pacto de San José tiene una diferencia muy importante con lo que es la Organización de los Derechos Humanos en Europa, porque en nuestro Convenio Europeo de Derechos Humanos no hay una mención expresa de derechos de contenido social, económico o cultural. Los derechos que hay allí son propiamente los derechos políticos o los derechos civiles. Derechos políticos que tienen que ver con la participación y derechos civiles que tienen que ver desde derechos de propiedad como las libertades, lo que puede ser pues desde la libertad religiosa, la libertad de expresión, la propia libertad de asociación, que es así que va a tener mucha relación, porque la libertad sindical es una faceta de libertad de asociación, pero es interesante tener en cuenta que en América, su Convención sobre los Derechos Humanos, hay un precepto que llama precisamente a los derechos económicos, sociales y culturales, lo que no pasa en Europa. Y es ese artículo 26, que es un artículo relativamente sencillo, y luego vamos a ver un poco cómo le ha tratado la Corte Interamericana, que llama pues, a adoptar medidas tanto en el nivel de los estados como en el nivel internacional en los aspectos económicos, pero también los derechos sociales, de educación, ciencia y cultura, contenidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, a hacer un logro progresivo de su consecución. Y eso también es importante, que haya un precepto que incluyen los derechos humanos, derechos que son sociales, además de económicos, culturales y de otra serie, que luego veremos que los juristas hablamos, o los constitucionalistas, a algunos les gusta. Se han mencionado antes a Fernando Rey, ¿no? Es un catedrático de Derecho Constitucional de nuestra universidad. Pues hay algunos constitucionalistas que nos hablan de la categoría de los derechos humanos, y entonces les habría de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Otros este tipo de encuadramiento pues no les gusta, y los que serían de primera categoría serían los derechos políticos y los derechos civiles, y luego pues los derechos sociales pues ya entrarían en segunda y tercera categoría. Y además, años más tarde, ya en el año 88, esto es 10 años después de que entre en funcionamiento las tareas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se adopta uno de los dos protocolos adicionales que tiene la Convención de Derechos Humanos en América. Y esto es interesante también porque nosotros no tenemos esa integración que tienen en América, en Europa, que es el Protocolo de San Salvador. Es un protocolo adicional sobre precisamente derechos económicos, sociales y culturales. Sí que hemos de decir, luego lo haremos un poco, pues ya sabéis que la Organización de Estados Americanos debería ser, ya está un poco el perfil, ¿no?, del continente americano, deberían ser todos los estados. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay 3 estados que están fuera, además de las Guayanas, que van a ser Canadá, Estados Unidos y Cuba. Nunca han querido someterse al mismo, y luego ha habido estados que pertenecen, pero que han entrado, han salido o han denunciado, digamos, algunos preceptos. Pero sí que es interesante de este protocolo adicional, que ya contiene un desarrollo de derechos sociales, que de los 35 estados que forman la Organización de Estados Americanos, solo 17 lo ratifican, y por lo tanto solo va a ser aplicable a 17 de ellos. Y como ya os he citado, que hay un poco una categorización o escalonamiento entre los derechos humanos y los sociales
entraríamos en pensar en los trenes, que yo a veces se los digo a mis alumnos que a lo mejor no piensan, pero en esa, porque no han tenido, digamos, que subir a primera, segunda y tercera clase, ¿no? Pero esa es la realidad, y esa también es la realidad de cómo van a conocer las Cortes Internacionales sobre estos derechos sociales, que, aunque luego hablaremos de ellos, pues para tenerlos en la cabeza, derechos sociales es el derecho al trabajo y sus distintas manifestaciones. Entre ellas está muy importante pues lo que es la estabilidad en el empleo y cuando se produce la ruptura laboral, pues que el despido sin causa tenga una serie de garantías. Podemos hablar también de los derechos colectivos, vamos a hablar de la huelga, la libertad sindical, también los derechos de la seguridad social y el entorno de las pensiones. Este sí que va a ser muy distinto del ámbito europeo al ámbito interamericano, de la Corte Interamericana. Y lo que quería decir ya desde el inicio es que el enmarque inicial de lo que son los derechos humanos de contenido social y estrictamente de contenido laboral, porque de contenido social puede ser la cultura, puede ser la educación, pero no es propiamente el contenido laboral, que va a ser trabajo y seguridad social en sus distintas manifestaciones. Pues digamos que cuando se crean las Cortes Internacionales Regionales, la primera idea es que estos derechos no son invocables entre ellas y por tanto no son tampoco exigibles ante las Cortes Internacionales. Luego vamos a ver cómo ha habido un mecanismo de integración o un poco de incursión de los derechos sociales a través de otros derechos civiles o políticos. Pues, por ejemplo, las pensiones, y todavía pasa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando alguien quiere alegar contra un Estado el no reconocimiento de determinadas prestaciones o pensiones, alega el derecho de la propiedad. Es un derecho civil porque nuestro Convenio Europeo de Derechos Humanos no tiene recogidos propiamente derechos sociales. Luego veremos cuál es la técnica. O en el ámbito que hemos hablado de cuestiones del derecho colectivo, pues se alegan lo que son propiamente derechos políticos, derechos de participación, pero es ya la participación en el seno de la empresa. Bueno, pues si en un primer momento tenemos que decir que en las Cortes Internacionales los derechos humanos sociales no eran ni exigibles ni se podían invocar, aquí nos saca ventaja la Corte Interamericana a lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, porque, como veremos, ellos, y por ese artículo 26 de su Pacto de San José, entienden que existe una plena justiciabilidad, es decir, que pueden acudir a esta Corte Internacional a reclamar incumplimientos por parte de los Estados de derechos relacionados con el derecho al trabajo y de la seguridad social. Veremos que eso también pasa en Europa, pero siempre mediatizado a través de otros derechos, y que esto que estoy diciendo de América, pues en la letra de la ley sorprende muy al inicio cuando uno se pone a estudiar, pero luego descubre que no son tan distintos a nosotros y también pues intentan conectar estos derechos sociales con algunos derechos de contenido civil o de contenido político. Bueno. Y dicho esto, como me dijeron que la charla tenía que ser un poco divulgativa y que no voy a traer casos y resoluciones, pero también para que todos comprendamos el nivel de para qué sirve una corte internacional. Bueno, pues en estas declaraciones de derechos, los Estados partes son los que se comprometen a su cumplimiento, es decir,
en lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José o el protocolo ya propiamente de derechos sociales, económicos y culturales del Pacto de San Salvador. Los estados firman el contenido de esos convenios y se comprometen al cumplimiento de los mismos. Y muchas veces, pues esas normas internacionales, esos acuerdos, esas convenciones internacionales obligan a los estados a reformar su ordenamiento jurídico interno para adaptarse. ¿Pero qué sucede? Que muchos países, y podríamos decir casi todos los países, sí que se adhieren a estos convenios, pero no, o estos tratados, pero muchas veces no hacen esa tarea, esa labor de reforma de sus ordenamientos internos. ¿Y eso qué va a resultar? Pues va a resultar a veces un choque, una conflictividad, o que los juzgados y tribunales internos no alcancen, no lleguen a proteger el derecho tal y como está configurado en el ámbito de la Convención Internacional o en los pactos o acuerdos internacionales. Y también es importante saber que cuando se va ante la Corte Interamericana o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se va a demandar a los estados. Por eso los casos siempre son de particulares o de asociaciones o de colectivos frente versus, ¿no?, un Estado, porque es el Estado que se ha comprometido al cumplimiento de esos derechos humanos, contenido social, que vamos a hablar, que no está cumpliendo con los mismos. Y normalmente las Cortes internacionales y también la Corte Interamericana, su principal función es precisamente frente a contenciosos individuales que pueden ser interpuestos por una persona a quien no le conceden o no le respetan su pensión de jubilación o no le respetan las garantías que se tienen que seguir y las formalidades en el momento del despido. Esa es la función contenciosa individual, a veces es individual, pero es un grupo el que está reclamando derechos. Pero las Cortes internacionales, y también aquí se diferencia un poco la Corte Interamericana de lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tienen otra función que es una función consultiva. Y se diferencia más la Corte Interamericana, ¿por qué? Porque en esta función consultiva ellos integran una serie de instrumentos internacionales que defienden la generalidad de los derechos sociales y luego añaden una serie de protocolos adicionales con la intención de que también se juzgue ese cumplimiento, pero se encuentran con lo que hemos visto antes, con que el número de estados que ratifican esos protocolos adicionales pues es un número limitado, y también el instrumento que utilizan a veces en los derechos de carácter económico, social, cultural, ambiental, pues a veces tienen esa función importante consultiva, que se le puede hacer una consulta sobre cómo hay que aplicar el desarrollo de determinados derechos, y se dictan lo que se llaman opiniones consultivas, pero hay que diferenciarles de lo que serían sentencias judiciales. Digamos que uno es una opinión consultiva y tiene una fuerza obligatoria en menor. Es deseable que se cumpla, pero es en menor escala que una sentencia, porque la sentencia es necesario su cumplimiento, y si se incumple, pues hay instrumentos también internacionales que la Corte puede pedir, pues la reparación por no ejecutar debidamente la sentencia. Y luego otra cuestión importante de estas Cortes internacionales, y particularmente de la Corte Interamericana, es que tienen una función especial que, más allá de lo que son sus constituciones y los derechos reconocidos en sus constituciones, crean como un derecho constitucional más amplio, común, regional,
de esos territorios que abarcan los distintos estados, en este caso la Organización de Estados Americanos. Bueno, pues dicho esto, la Corte Interamericana, además de tener un tribunal que se llama así, Corte Interamericana, goza de un Consejo Interamericano que se dedica a los aspectos económicos y sociales y que va a recibir informes de los estados sobre su situación, y él también va a emitir anualmente informes de los estados sobre el grado de cumplimiento de lo que son los derechos de carácter económico y social. Como os decía, también es el Consejo el que emite estas opiniones consultivas. Y además en esta Corte Interamericana, además del tribunal propiamente, la Corte, además del Consejo, van a tener una Comisión Interamericana de Derechos Sociales que lo que va a formular son observaciones y recomendaciones precisamente de estos derechos, que aunque la categorización a mí no me gusta, pues son los derechos de segunda categoría o de tercera categoría, que son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con una particularidad que hay un precepto que regula en el Pacto de San José, que sí que tienen pleno acceso y acceso directo una serie de derechos que tienen que ver con la educación y con la libertad sindical al enjuiciamiento por parte de la Corte, que es a lo que se dedica ese artículo 29.6, que no os voy a cansar con número de preceptos. Y os traía un poco aquí enumerado el elenco de derechos con trascendencia laboral que encontramos en lo que es el Convenio de Derechos Humanos de América, de la Organización de Estados Americanos, que es el que se recoge en el Pacto de San José, y luego cómo se desarrollan más a través del Pacto de San Salvador. Bueno, pues vamos a hablar un poco de ellos. Os he reconocido, pues os he enumerado en este elenco derechos que no son propiamente todos laborales, pero sí que en el marco de las relaciones laborales van a tener un interés importante, y esto mismo pasa con, digamos, la Convención Europea de Derechos Humanos. Pues la vida y la integridad personal se entiende muy bien en los accidentes de trabajo y accidentes con resultado muerte, en las enfermedades, en las incapacidades, la prohibición de esclavitud y servidumbre. Pues el derecho del trabajo nace como un derecho voluntario, pero también es importante la prohibición de lo que se llama el trabajo forzoso en otros ámbitos internacionales como la OIT, ¿no? Que todavía, incluso nuestra Carta Europea de lo que son los derechos fundamentales de la Unión Europea, que se adopta en el 2001 en Lisboa y ha entrado en vigor en el año 2007, entre 2007 y 2010, pues sorprende mucho que su artículo 5 siga hablando de la esclavitud, siglo XXI. Pero la esclavitud en el siglo XXI tiene formas y manifestaciones, y por eso es importante también reconocerlo. También os pongo otra serie de derechos que son derechos de la persona, como la intimidad, la dignidad, la libertad, la reunión, asociación, protección a la familia, lo que hoy llamamos mucho conciliación, ¿no? Derechos de circulación, residencia, que tienen, digamos, también cuando se cruzan con el ejercicio de prestaciones de trabajo de una relación laboral, pues también son derechos que están protegidos. Ya sabéis que el trabajo se puede realizar cuando se es menor de edad, por tanto la protección a la infancia es importante. También veremos luego colectivos, la propiedad privada. Os decía que el derecho de la seguridad social en cuanto a pensiones, pues como es el reconocimiento de una renta sustitutiva de salarios, también en ese marco acontece. Y también es muy importante tener en cuenta pues, lo que es la igualdad y la no discriminación en el ámbito de las relaciones laborales. Yo siempre he dicho que ha sido una punta de lanza para el desarrollo de lo que es el derecho a la igualdad y la no discriminación por distintos rasgos. Y también todos los pactos, convenciones de derechos humanos de carácter internacional. Es muy importante la protección judicial. ¿Por qué? Porque solo se puede llegar a estas cortes
internacionales regionales, a la Corte Interamericana o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando no se han respetado esos derechos por parte de los tribunales internos, se han agotado las vías judiciales internas y no se han respetado esos derechos. Bueno, pues igual que os traía los derechos típicos, que son más bien de contenido que decíamos antes civil y político, típico de las convenciones de derechos humanos, ya cuando descendemos al protocolo adicional de San Salvador, que como decía antes se adoptó en la ciudad de San Salvador, por supuesto, en 1988, pues empiezan a reconocerse derechos propiamente de contenido laboral y se desarrollan los mismos. Y os he puesto, os he recogido de una forma breve pues lo que son esos derechos, la no discriminación en el mundo laboral por distintos rasgos, el derecho al trabajo. Y bueno, las redacciones que tienen los americanos no son exactamente pues, el lenguaje suyo, a veces es un lenguaje más rico, a veces es un lenguaje que aunque hablemos la misma lengua, pues también nos sorprende. Y el derecho al trabajo, pues nosotros hablamos de acceso al trabajo y ellos hablan de oportunidad de obtener medios para llevar una vida digna y decorosa mediante el desarrollo de actividades lícitas, libremente escogidas y aceptadas. Esa es la libertad de trabajo que se desarrolla en este artículo, y luego regulan una serie de compromisos de los Estados de cumplimiento en el marco de las relaciones laborales, una, entre comillas, utopía o alcanzar el pleno empleo. Por ejemplo, en el marco de la Unión Europea ya no se habla desde finales del siglo pasado de pleno empleo, sino los niveles más elevados de empleo, con esa frase, sabiendo que siempre va a haber una parte de la población o que no le pueda alcanzar el empleo, o que porque tenga otros medios de vida, otros medios de subsistencia, otras rentas alternativas, pues no se va a integrar en las edades laborales. Tienen que ver estos compromisos también con formación, capacitación, vinculados a la conciliación, condiciones justas y equitativas. Hay una serie de derechos que vienen largamente enunciados en el artículo 7, pues, por ejemplo, sí que me sorprende porque no es un derecho que tengamos los europeos reconocidos, el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo de acuerdo con la reglamentación nacional. Esto me ha sorprendido porque nosotros sí que tenemos desarrollo, pero vinculado con un poco el desarrollo pleno de la persona a través del trabajo, lo que pudiera ser la vocación. Ese derecho no los tenemos. Promoción, estabilidad, protección, derechos colectivos, os decía antes, libertad sindical, huelga. No cita expresamente la negociación colectiva, pero luego vamos a ver una opinión consultiva que sí la acoge, porque forma parte de la libertad sindical siempre la negociación colectiva. Y luego aspectos de seguridad social, que en este caso sí que tenemos que decir pues, que si miramos a Europa y miramos a América, pues los sistemas de seguridad social son muy distintos, y entonces pues, el cuadro de acción protectora o prestaciones pues, que cita expresamente tiene que ver con la vejez, lo que nosotros llamamos la jubilación, la incapacidad, que nosotros llamamos también las incapacidades laborales que impiden en edad laboral continuar trabajando, una serie de prestaciones en favor de familiares como es la viudedad, la orfandad, y también pues, la protección de los riesgos profesionales con interés especial o atención especial a lo que tiene que ver con la asistencia, la atención médica, las incapacidades temporales o la propia maternidad. Así que me ha sorprendido que en ese artículo dedicado
a la seguridad social haga mención a la jubilación en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, porque en los sistemas europeos la jubilación siempre es una contingencia que llamamos común, no profesional, es decir, que no deriva del trabajo, mientras que ellos, como su protección social todavía no es plena, pues nos vinculan la jubilación con los riesgos profesionales, es decir, que ya no será propiamente una jubilación, sino una jubilación derivada de un accidente, una enfermedad profesional que a determinada edad incapacite para la continuidad laboral. Pero al profesor de trabajo le sorprende mucho que la jubilación se la relacione directamente con el riesgo profesional, cuando la jubilación es una contingencia común, ¿no? Que se llega a una edad determinada en que no se va a exigir a la persona la continuidad del trabajo, y también pues existen manifestaciones relativas al derecho a la salud. Hay una mirada a colectivos o grupos de personas, como puede ser la familia, como puede ser los menores, como pueden ser los ancianos, o como puede ser pues la protección a los discapacitados en un contexto similar al nuestro, pero también distinto al nuestro, pues desde lo que es la protección a la familia, a los propios ancianos. Pues uno lee el artículo 17, estoy pasando por cosas que me han llamado, y sorprende mucho que nosotros, por ejemplo, nuestro artículo 50 de la Constitución está pensando en los ancianos, jubilados y prestaciones, ¿no? Pues ellos, cuando hablan de los ancianos, hablan de la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, es decir, la continuidad en la actividad laboral. Y eso tiene que ver un poco con el desarrollo, hasta dónde han llegado sus sistemas de seguridad social, que no tienen una cobertura. Nos quejamos mucho de la seguridad social europea, pero en el marco, digamos, global, la seguridad social europea es un paradigma. Nos quejamos de las cosas buenas que tenemos muchas veces. Artículo 17, Pacto de San Salvador, habla de que se ofrezcan trabajos a los ancianos como medio de subsistencia. A ordenamientos europeos hablamos de obtener pensiones suficientes para la protección de la tercera edad. Bueno, también al colectivo de discapacitados. Y es importante tener en cuenta que este protocolo también da un marco de que estos derechos no se congelen. Y por eso os he puesto ahí un artículo que nos habla de incluir nuevos derechos, pero también ampliar la concepción de los distintos derechos sociales y laborales. Y bueno, os decía que era sorpresivo para un investigador europeo ver cómo la Corte Interamericana y su Convención sobre Derechos Humanos pues habla que va a proteger a los derechos sociales, porque no es normal en las cortes regionales. Como os decía, se suele arbitrar esa protección de los derechos sociales y laborales a través de vínculos con derechos de carácter civil, libertades, honor, intimidad, o de carácter político, participación. Pero ¿cómo ha actuado de verdad la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, pues hasta hace recientemente muy poco tiempo, hablo de 2017, que yo creo que podemos decir poco tiempo, que no son muchos años, pues la protección de los derechos laborales y de seguridad social y de salud era una protección indirecta. Es decir, solo entraba a conocer la Corte Interamericana cuando había una conexidad, una conexión, una relación con esos derechos de carácter civil o de carácter político. Es decir, cuando podíamos ir porque se había producido un accidente de trabajo con resultado muerte y no se había dado protección por parte de la Corte Interamericana,
pues si lo relacionábamos con el derecho a la vida o con el derecho a la integridad física, que son derechos propiamente civiles. Esa es la idea de conexidad. Había que buscar otro precepto o pues lo que son las libertades, que en el mundo de las relaciones laborales, luego veremos algún caso que hay también, pues el ejercicio de la libertad religiosa. Una profesora de religión que en un país de la América Latina pues le impiden el ejercicio de ese desempeño de esa actividad y le hacen una movilidad a ser profesor de otras cuestiones, pues ahí vinculado con la libertad religiosa. Esa es la idea de conexidad. Y la otra idea es el paso ya a la justiciabilidad directa, es decir, a que se invoquen directamente derechos de contenido social, que como decimos, esos están vinculados ya a la Corte, porque el protocolo de los derechos económicos, sociales, el protocolo de San Salvador, es un protocolo adicional de los derechos humanos, lo que no pasa con las cartas de, por ejemplo, la Carta Social Europea revisada en el contexto europeo. Tiene sus propios comités y sus propias comisiones, pero no tiene un enjuiciamiento propiamente de corte o tribunal internacional en Europa. Pues la diferencia que hace que se doten de este protocolo en América es que sí que son justiciables los derechos laborales. Lo que pasa que ha pasado tiempo para esta permeabilidad, aunque estaba en el artículo 26 que hemos dicho del Pacto de San José, el reconocimiento expreso a la defensa de estos derechos, pues primero entran a través de lo que llamamos, ellos ya los llaman los votos individuales de los magistrados, pero que en un lenguaje europeo jurídico llamaríamos los votos disidentes, ¿no? O lo que llamamos los votos particulares, es decir, no es el voto mayoritario, pero empiezan a través del voto disidente y dice, esto se ha inadmitido, pero debería haberse admitido, porque es un derecho social y tiene competencia la Corte Interamericana para juzgar esos derechos que tienen que ver con el despido, que tienen que ver con los salarios, que tienen que ver con cuestiones vinculadas al tiempo de trabajo y que tienen engarce con lo que llaman los derechos humanos, que no he entrado a deciros eso, pero también si uno lee el protocolo de San Salvador, pues ve que lo que son los derechos humanos de calado laboral, pues a veces son derechos que van más allá de lo que en el ámbito regional europeo consideramos derechos fundamentales o derechos humanos, que consideramos meros derechos exigibles en el marco de la relación laboral, pero no les tenemos elevados al carácter de derechos humanos. Bueno, pues como os digo, la plena justiciabilidad pasa primero por esas interpretaciones que hacen en las sentencias los magistrados que no están conformes con la mayoría, y la acogida plena aparece en el año 2019 en un asunto sobre pensiones. Hay muchos casos de materia laboral que el Estado es Perú, no es el Estado que tiene más casos entre la Corte Interamericana, pero da la coincidencia que uno cuando hace su investigación pues descubre que de materias sociales llega más Perú. Yo no sé si llega más porque los abogados de allí pelean más estas cuestiones. A veces no tiene que ver porque haya más incumplimientos de los derechos humanos cuando se lleva más a las Cortes Regionales de Derechos Humanos, sino que pueden ser diversos factores. Y lo que acontece en aquel momento es que ya todos reconocen la admisión que la Corte puede entrar a conocer derechos sociales y derechos de seguridad social, pero sobre el fondo, que eso es muy importante cuando lee uno una sentencia de estas Cortes internacionales, que primero vea si es admisible o no es admisible. Si es admisible es porque está protegido alguno de los derechos fundamentales de corte laboral o de seguridad social que están en la Carta. Eso es la admisión. Pero luego, cuando entramos en el fondo,
se estima o desestima, es decir, que si efectivamente existe ese incumplimiento de ese concreto derecho que tiene que ver con el despido injustificado o con incumplimientos que tienen que ver con aspectos salariales o con aspectos de pensiones. Luego veremos pues, la primera cuestión que dice que desestima que el Estado no ha incumplido, ¿no? Entonces es un medio camino, es un primer avance, pero es un avance todavía no ha entrado a conocer, y cuando ya entra a conocer es relativamente hace muy poquito en el tiempo, podemos decir, ¿no? Porque estamos hablando de una Corte Internacional que nace justo con la configuración internacional de Naciones Unidas, que es verdad que no se constituye plenamente hasta el año 1978, pero es que hasta 2017 no empieza a tener enjuiciamientos propiamente de temas sociales y laborales. Y ese también es importante, que luego hablaremos de ese supuesto que trata sobre un despido injusto relacionado con el ejercicio de derechos de asociación sindical. Y lo que hace la Corte Interamericana es negar que exista una jerarquía entre los derechos humanos, que no hay derechos de primera categoría, civiles y políticos, derechos de segunda categoría, derechos de tercera o los ambientales, que serían en la cuarta categoría, y que existe un pleno conocimiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de estos derechos sociales. ¿Y esto es bueno? Pero todo tiene sus peros, ¿no? Y aquí os voy a contar un pero. Bueno, pues las obligaciones, no solo en materia de derechos sociales, sino también derechos económicos, culturales, ambientales, de los Estados, después del conocimiento por parte de la Corte Interamericana y de dictar sentencia, vamos a ver que son obligaciones para los Estados que podríamos clasificar en tres tipos: plenamente exigibles, es decir, usted ha incumplido el artículo 6, que habla de la protección de la estabilidad en el empleo en cuanto a la permanencia, la continuidad en el despido, y por lo tanto usted tiene que reparar esa lesión de ese derecho porque despide sin justa causa y sin garantías. Ese sería el primer nivel. Pero existe un segundo nivel, que la exigibilidad es progresiva. ¿Qué significa que es progresiva? Que al Estado, lo podemos entender en Europa, ¿no? No es lo mismo la exigibilidad a Rumanía que la exigibilidad a Alemania, ¿verdad que no? De determinados derechos, pues se puede, si hablamos así en Europa, pues hablemos con Panamá, Nicaragua, Bolivia, ¿no? Chile, Perú, Ecuador. Pues existen algunas medidas que van a ser progresivas, es decir, la Corte va a decir: se ha violado el derecho, se ha lesionado el derecho humano de carácter social, pero lo que vamos a condenar al Estado es a un avance gradual en el cumplimiento del derecho, en atención a los recursos disponibles por el Estado. Es decir, les manda unas obligaciones que decimos los juristas obligaciones de hacer, pero que a lo mejor no van a reparar a la víctima que llegó a la Corte Interamericana con su sentencia plenamente, sino que van a poner en camino cómo el Estado, y sobre todo en materia de seguridad social, pues se va a ver mucho estas obligaciones. Y luego hay otra categorización, que pueden entrar las tres en una sentencia, también es importante saberlo, que esta sí que es llamativa, ¿no? Es la prohibición de regresividad de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, que exige que los Estados no disminuyan o menoscaben o degraden el nivel de disfrute de los derechos alcanzados en su Estado. Es decir, una convención internacional tiene que hacer, todos sabemos un poco de matemáticas, ¿no?, un común denominador, ¿no? Y si el común denominador es muy bajo, pues ¿qué puede hacer un Estado que está por encima? Aprovechar aquello para decir: pues el cumplimiento de mis obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, si ya la Convención Internacional Regional me pide menos, lo disminuyo. Y esa es la prohibición de regresividad, que por ejemplo en el ámbito de la Unión Europea, pues también en el Tratado de Funcionamiento, cuando se dictan directivas, se dice
que esas directivas no pueden servir a un Estado para decir, bueno, como tú me exiges ahora, que yo ponga, ahora que estamos con el debate de las jornadas semanales en España, pues si yo ya tengo mis 37 horas y en Europa me dices que las horas semanales de media tienen que ser 38, que por cierto no son las medias ya semanales en ningún sitio, sino que son horas de contenidos anuales, eso que lo sepáis, y luego hay una distribución irregular de las jornadas, pues lo que no puede hacer un país, si la exigencia que me hace es de 1.735 horas, yo como estoy en 1.700 horas, elevo la exigencia del tiempo de trabajo. Eso es la idea de la prohibición de regresividad, que exigen al Estado que se abstenga del quebranto. Y bueno, esto se pelea mucho. Lo que pasa es que llega poco a la Corte. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad de Valladolid tenemos a veces alumnos brasileños que vienen a estudiar los cursos de doctorado. Y yo hasta que no me he puesto a estudiar esto, siempre me preguntaban por esta prohibición de regresividad, porque cualquier reforma laboral que tienen en sus respectivos países, ellos las conciben como regresividad. Claro, es una regresividad en el marco de lo que son derechos sociales, pero que tengan el valor de ser fundamentales, que estén, por lo tanto, en el contenido de estas cartas de derechos humanos, que no son todos los derechos, y ellos, cualquier reforma laboral que se haga, entienden que entra en el ámbito de la regresividad y por lo tanto la pelean. Que para los próximos cursos que tenga con alumnos brasileños, alumnas suelen ser excelentes. Por regla general, todos los alumnos que tenemos, por lo menos en los doctorados de la Universidad de Valladolid, son muy participativos y son muy buenos. Pues ya voy a entender muy bien cómo les tengo que contar esta regresividad. Y dicho esto, pues deciros que normalmente la Corte Interamericana se pronuncia sobre las lesiones de derechos sociales, además de todos estos derechos, porque existe ese artículo 26 y hacen referencia excepcional a lo que son los derechos ya más concretados, más desarrollados en el protocolo de San Salvador. No sé cuánto tiempo dispongo. 5 minutos. Pues nada, os traía algunos casos, pero voy a pasar rápidamente con ellos porque luego si alguien quiere penetrar más. La idea es que los derechos de corte laboral y de seguridad social entran a ser enjuiciados en la Corte Interamericana realmente entrando al fondo en 2017. Que en el último lustro el número de cuestiones que afectan, pues yo entiendo que es reducido, ¿no? Estamos hablando de toda una organización de estados. Quiero decir que si lo comparamos con informes que hay de la OIT sobre incumplimientos y cuestiones, pues el número total de sentencias no llega a 30. Yo creo que es un número, me parece a mí reducido, ¿eh? Pensamos que el otro día salía por ahí que tienen 103 o 107 millones los mexicanos, solo 200 y pico los brasileños. Quiero decir que estamos hablando de unas poblaciones muy importantes y por lo tanto la conflictividad laboral tiene que ser importante. Y luego que también hay una apertura a un diálogo de la Corte Internacional que a veces bebe de lo que están diciendo pues nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso también es importante. Bueno, casos sobre el trabajo y los despidos, sobre todo es los que van. Pues os traigo ahí una serie de casos y tened en cuenta que muchas veces pues no se cumplen esas garantías de la forma en el despido o cuestiones propiamente de garantías judiciales de respeto o de la readmisión o la no discriminación, pero sí que se me ha sorprendido que en materia de despido hay muchos casos que conoce la Corte Interamericana que tiene que ver con el empleo público o con cuestiones de funcionarios públicos o vinculados a aspectos muy políticos. Así tenéis ese caso, por ejemplo, que os traigo ahí de Palacio Urrutia, un periodista que pues tiene una intervención fuerte con el presidente en aquel momento, con el presidente Correa,
Y no solo pierde su trabajo, sino que lo que juzga la Corte es la imposibilidad de encontrar un nuevo trabajo en Ecuador. Y se tiene que marchar a Estados Unidos a conseguir un trabajo. Abandonar el caso anterior que viene arriba, el San Miguel Sousa, quienes firman el mandato revocatorio de Hugo Chávez, pues también son, digamos, rescindidas sus relaciones funcionariales, y ahí se entra a conocer sobre la discriminación por razones políticas, que eso sí que sorprende. En Europa va a haber menos casos, pero no os preocupéis que también les hay, ¿eh? No penséis que esos incumplimientos de corte público también. Y también les tenemos pues cuestiones vinculadas a despidos con la huelga, como os digo, despidos con las discriminaciones. Os traigo aquí muchos casos que podemos encontrar recientes, precisamente vinculados con, como os digo, derechos políticos, ceses irregulares, y también vinculados con el empleo público. También en ocasiones relacionados con, os decía antes, os citaba una profesora de religión, ¿no? Movilidad de funciones, porque ya no le dejan dar religión. Esto sucede y dice que el derecho a la vocación, ese que os leía, que reconoce pues el artículo 7 del Protocolo de San Salvador, se está vulnerando el derecho al trabajo en esa vertiente de la vocación. Con la seguridad y salud laboral hay muchos casos que se dan sobre todo porque no se han previsto por parte del Estado las medidas suficientes. Y antes os decía que las sanciones de la Corte, la condena puede ser la plena exigibilidad del derecho, pero también el mandato, ¿no?, de hacer cosas, esa progresividad. Pues en estas cuestiones vinculadas a la seguridad y salud las vamos a tener mucho. Pues por ejemplo, esos buzos de Honduras pues trabajan en un trabajo negro, que diríamos, sin contrato de trabajo, por lo tanto no tienen protección de seguridad social, se les hace bajar al agua sin equipos suficientes, se producen incluso lesiones incapacitantes, y habla tanto de aspectos laborales como de la protección social, aunque el Estado no tenga desarrollada esa protección social para quienes no tienen un contrato de trabajo, porque es fruto de esas incapacidades, esas situaciones del desempeño de un trabajo. Y también nos traía algunos casos propios de seguridad social que tienen que ver pues cuando se reconocen prestaciones o pensiones, pero luego no se abonan. Eso suele pasar en estos casos que os traía, o algunos mixtos que tienen que ver con incapacidades laborales y no cumplimiento de la seguridad y salud laboral. Y os traía ya no porque no hay sentencias de la Corte, sino la opinión consultiva sobre derechos colectivos, sobre lo que tiene que ver con la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Pero como me he excedido de mis tiempos porque no soy buena gestora de tiempos, pues os lo dejo ahí para que lo veáis.